El Señor Jesucristo les bendiga poderosamente, mis hermanos y amigos. Una vez más estamos con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Bien, como el tiempo es corto y aquí se va, pues vamos a ir al grano. Yo quiero que leamos un versículo que encontramos en el capítulo 23 de San Mateo y el versículo 13. Voy a tomar solamente este versículo y de aquí vamos a tomar el tema que vamos a tratar en esta noche. San Mateo capítulo 23 y el versículo 13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bien, el texto ustedes lo pueden repetir. Pueden leer todo el capítulo y se van a dar cuenta de lo que el Señor Jesucristo quiere decir en el capítulo 23 y con quién Jesús está tratando en este capítulo. Los escribas y los fariseos son las personas que se oponían poderosamente a la predicación del Evangelio de Jesús. Ellos no querían que el mensaje del Evangelio fuera conocido. Y yo tengo que decir que lo mismo sucede en este tiempo. Bien, yo quiero que en esta noche vamos a tratar un tema. Ya nosotros hemos hablado acerca de los debates, de el por qué fui expulsado de la iglesia pentecostal, por qué los pastores no nos quieren dar la cara en público. Y entonces yo quiero que ustedes sepan las razones por las cuales fui expulsado de la iglesia pentecostal. Y una de las razones es precisamente una doctrina que prácticamente es la columna vertebral de todo el movimiento pentecostal mundial. Todo movimiento pentecostal mundial, la columna vertebral de ellos es una doctrina que es el don de las lenguas. Y entonces este don de las lenguas que pues ellos tanto publican y hacen alarde pues de que eso es el Espíritu Santo que ellos tienen. Y entonces al don de lengua se le ha puesto en un lugar que no le corresponde. El don de lenguas, los pentecostales lo han puesto en un lugar que no les corresponde. Y el lugar del Señor Jesucristo lo ocupan las lenguas. Los pentecostales cometen un pecado muy grave. Los líderes pentecostales cometen un pecado muy grave. Yo con la gente pentecostal pues poco me dirijo a ellos, porque los creyentes pentecostales, ellos sencillamente son considerados ovejas, no los tratan como ovejas y ellos se sienten como ovejas, así que ellos no tienen ni voz ni voto, por lo cual este mensaje es para los líderes, este mensaje es para consistorio de ancianos, oficiales y pastores. De manera que es con ustedes y vuelvo y les digo, yo estoy a la disposición de ustedes. Por si lo que voy a decir en esta noche no es, ustedes tienen la autoridad de corregirme. Pero vuelvo y les digo, me gustaría que fuera frente a frente. Los pentecostales dicen que el hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. Los pentecostales dicen que el hablar en lenguas es la promesa del Espíritu Santo. Eso también es mentira. Los pentecostales dicen que el hablar en lenguas es el sello del Espíritu Santo. Tampoco es verdad, no hay un solo texto bíblico que diga esas cosas. Las lenguas son la evidencia de que una persona recibió el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Eso es una doctrina netamente pentecostal, es teología pentecostal y va contra la Biblia. A mí me llama mucho la atención el contrapunteo que hay entre trinitarios y unicitarios o pentecostales. Y entonces los pentecostales dicen que los trinitarios se van al infierno porque ellos no han podido entender que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y entonces hay una cosa bien especial. Los pentecostales mandan al infierno a los trinitarios y los trinitarios a los pentecostales. Entonces yo quiero pesar a los dos grupos en la balanza de la palabra de Dios
y ustedes me van a ayudar a ser jueces, ustedes me van a ayudar a juzgar. Y bueno, también me pueden juzgar a mí. Vuelvo y les digo, yo estoy a disposición de todos ustedes, pueden hacer sus llamadas, estaremos dando los números telefónicos donde se pueden comunicar. Pero vamos a dejar que sea Dios el juez de esta pelotera, de esta pelea. Tanto de la mía con ustedes como la de ustedes contra ustedes. Y vamos a ver qué dice Dios. Bien, hay algo con los trinitarios. Hay un pecado que cometen los pentecostales que yo nunca se lo he escuchado a un trinitario. Y entonces en el capítulo 12, que es uno de los capítulos prohibidos en la iglesia pentecostal, esto no se puede explicar. Y justamente porque yo expliqué este capítulo fue que me metí en problemas. Por eso fue mi salida de la iglesia pentecostal. Y yo quiero que miremos algo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que es interesante. Les ruego que le pongan mucha atención a este versículo. Dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo quiero que notemos la expresión dones, es plural, porque la Biblia nos habla del don del Espíritu Santo y también nos habla de los dones del Espíritu Santo. Y entonces es importante que entendamos cuando la Biblia nos habla en singular, el don del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Y cuando nos habla de los dones del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Todopoderoso. El Espíritu Santo es el Creador del universo. El Espíritu Santo es el Dios eterno. Bien, entonces vamos a tener en cuenta esas cositas aquí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones son regalos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los regalos espirituales. Bien, sabéis que cuando erais gentiles, cuando no teníamos ningún conocimiento de la palabra de Dios, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que nos llevaban como estúpidos a los ídolos mudos. Cargábamos la estatua, le besábamos los pies a la Virgen, al crucifijo, bueno. Nos llevaban como tontos a los ídolos mudos. Por eso dice, os extraviaban. ¿Y cómo se os llevaba a los ídolos mudos? Verso 3. Por tanto os hago saber, ojo a este versículo que es clave. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, cuando Pablo escribe estos textos, se los está escribiendo a una iglesia cristiana. Se los está escribiendo a un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Se lo escribe a los corintios. Y entonces me llama la atención por qué Pablo le dice a los corintios que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Por qué Pablo le escribe así a una iglesia cuando la iglesia puede maldecir a Jesús? A ver, ¿cuándo la iglesia puede decir que Jesús no sirve? Cuando la iglesia puede decir que Jesús es un inútil. Cuando la iglesia puede decir que la salvación que Jesús da no sirve. Y entonces uno cae en cuenta de algo aquí con el apóstol Pablo. Resulta que la doctrina pentecostal tiene este problema. Una persona se arrepiente, recibe a Cristo como su Salvador, cambia de vida, cree en el Evangelio y llega a la iglesia pentecostal y le dicen: usted ya recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Aquí viene mi pregunta. Si los pentecostales creen que Dios es uno, si los pentecostales creen que Dios es, que Jesucristo es el Padre,
que Jesucristo es el Hijo y que Jesucristo es el Espíritu Santo, y una persona ya recibió a Jesucristo en su corazón, ¿por qué le hablan de un Espíritu Santo después si ya Jesús está en el corazón de esa persona? Luego, Jesús no es el Espíritu Santo. ¿Por qué los pentecostales le dicen a los creyentes que aceptaron a Jesús como su Salvador que hasta que no hablen lenguas, Él no es salvo? Que hasta que no hablen lenguas, Él no tiene el Espíritu Santo. Que hasta que no hablen lenguas, Él no tiene el don del Espíritu Santo. Que hasta que no hablen lenguas, Él no tiene el sello del Espíritu Santo. Que hasta que Él no hable lenguas, Él no es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué las lenguas desplazan al Salvador? ¿Por qué las lenguas son más importantes que Cristo mismo? ¿Por qué las lenguas son más importantes que el que da los dones? Por eso los pastores pentecostales a nosotros nos dan la cara, porque ellos no tienen respuesta a esto. Y por eso ellos dicen, eso es verdad, pero nosotros no lo podemos predicar. Y entonces aquí estamos para predicar lo que ellos allá no pueden predicar. Yo acuso a los pentecostales de dualistas en primer lugar. Los pentecostales dicen que Dios es uno, pero cuando le presentan el plan de salvación a las personas, tienen que recibir dos, porque se arrepiente y se bautiza para recibir a Jesús, y tiene que hablar en lenguas para recibir al Espíritu Santo. Luego no dice la Biblia, el Padre y yo uno somos. Si yo tengo a Jesús en mi corazón, ¿dónde se quedó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se queda esperando que yo hable en lenguas para entrar a mi vida y entonces completar el plan de salvación en dos entradas. Le tengo que dar lugar a dos espíritus. Hablaba con un pastor pentecostal en estos días y él me decía estas palabras: Ramón, es que Dios tiene dos espíritus, uno humano y uno divino. Y yo tengo que recibir los dos espíritus. Oiga bien, es un pastor pentecostal que es oficial o era oficial de la iglesia. Le pregunto, ¿me puedes dar los textos bíblicos de lo que estás diciendo? ¿Me puedes decir en dónde la Biblia dice que yo tengo que recibir dos espíritus, uno humano y otro divino? Porque si yo tengo que recibir el espíritu humano de Jesús, ¿a dónde me encuentro yo a Jesús humano para recibir su espíritu? Si la Biblia dice en 2 de Corintios 5:16 que si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A Jesús ahora yo no lo puedo presentar en carne porque Él ya no está en carne. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y prometió venir en el poder de su Espíritu Santo. Y entonces ellos me muestran una cita bíblica que dice allá, cuando la iglesia apostólica le predica el evangelio a los filipenses, a los de Samaria, capítulo 8 de Hechos, donde la Biblia dice que ellos habían recibido la palabra de Dios, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces, mire que ellos allá habían recibido la palabra y el Espíritu Santo no. Digo, por Dios, unicitarios. Si Jesús es el verbo, si Jesús es la palabra, si Jesús es Dios y la palabra es Dios, el verbo es Dios, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Lo que ellos recibieron allá era el Espíritu Santo, era el Evangelio de Cristo, era la palabra de Dios. Lo que necesitaban los creyentes judíos era escuchar lenguas para poder estar seguros que ellos tenían el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, pero no a los incrédulos del mundo, no. Las lenguas son para señal a los incrédulos judíos que no creían que los gentiles también recibían la salvación de Dios. Por eso cuando usted lee el capítulo 10 de los Hechos, y usted ve que Pedro le predicó a Cornelio y le habló del evangelio, y cuando Pedro estaba predicando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Y entonces, ¿qué convenció a Pedro de que los gentiles también recibían el poder de Dios?
el evangelio de Cristo? Pues que oyó lenguas. Y esas lenguas eran una señal para la iglesia judía de que los gentiles también recibían el evangelio de Cristo. Porque perdonen, Pedro con todo y lo lleno del Espíritu Santo que estaba, Pedro y con todo que fue el líder que Jesús puso en su iglesia, Pedro nunca pudo entender que el evangelio era para todo el mundo. Pedro pensaba que el evangelio era solamente para judíos. Y por eso solamente le predicaban el evangelio a judíos. Y por eso Dios se vio obligado a levantar un apóstol exclusivo para los gentiles. Cuando Dios llamó a Pablo, Dios dice, instrumento útil me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Porque los judíos no nos querían predicar el evangelio. Y entonces de ahí los pentecostales se enredaron con las lenguas y están enredados hasta el sol de hoy. Y el gran problema es que en la iglesia pentecostal el que habla en lenguas es el que puede predicar, es el que puede orar por los enfermos, es el que puede ser pastor. El que no habla en lenguas no sirve para nada. No importa qué tan santo sea, no importa qué tan consagrado sea, si no habla en lenguas no tiene ningún valor. Y entonces aquí nos encontramos con este problema. Los que no hablan en lenguas se sienten perdidos porque no tienen el Espíritu Santo. Y los que hablan en lenguas creen que tienen el Espíritu Santo y son hipócritas, son corrompidos, son calumniadores, son tramposos, son ladrones, pero como hablan en lenguas, están llenos del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de pastores. Hay pastores que se paran en un púlpito y bueno, sí está la lavabanda y a la basulla y toda esta cuestión. Y usted los va a ver y su vida deja mucho que desear. Porque se nos olvida que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Los pentecostales no los conocen por los frutos, sino por las lenguas. Y bueno, alguien me dirá, no hermano, pero es que hay que ver los frutos. Y le digo, bueno, ¿y entonces de qué sirven las lenguas? ¿Ve? Las lenguas no sirven para nada, las lenguas no prueban nada. Y eso, oiga, estoy hablando de lenguas dadas por el Espíritu Santo. Y yo quiero aclarar algo aquí. Cuando el Espíritu Santo da lenguas, las lenguas no vienen solas. Cuando el Espíritu Santo da lenguas, según mi Biblia, vienen con interpretación. Porque la Biblia dice que si no hay quien interprete, quede callado, no hable, no haga bulla. Porque nadie le va a entender lo que está diciendo. Y entonces el don de lenguas siempre viene acompañado con otro don. O viene con interpretación de lenguas, o viene con profecía. Y qué cosa tan tremenda, los pentecostales no creen en profecía. Entonces, aquí les estoy dando a ustedes los puntos de por qué la doctrina pentecostal es una falsa doctrina. ¿Por qué la doctrina pentecostal es una falsa enseñanza? ¿Por qué la doctrina pentecostal está fuera del orden bíblico? Y pastores, si quieren tratamos esto frente a frente. Yo sé que esto es largo y hay muchas preguntas y hay muchas cosas aquí, pero si Dios es uno, el Señor Jesucristo dijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los pentecostales no creen eso. El que recibe a Jesús tiene que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, porque si no, no vale. Eso es una falsa doctrina. Por eso sus pastores no nos dan la cara. Ahora bien, si alguien nos quiere dar la cara, estamos para servirles. Voy a dar unos números telefónicos por si usted quiere preguntar algo, nos llama. No va a llamar para amenazarme, porque hay hermanos que llaman a uno a amenazarlo, que el Señor le va a castigar, que lo vamos a matar, que no sé qué. No, no me llamen para eso, porque a usted no les tengo miedo. Usted no pierda su tiempo. Si van a hacer algo, háganlo, calladita la boca, tranquilo, no se preocupen, ¿sí? Si me va a llamar para preguntar, si quiere saber, si quiere retarme a un debate personal, lo escucho. Mis teléfonos son 317-780-5953. 317-780-5953. Y el otro teléfono, 318-630-5209. 318-630-5209. Estamos para servirles. Seguimos con este estudio. Quiero aclarar
que este tema se amplía. Ustedes tendrán sus preguntas, háganlas, las pueden escribir a través de esta página, de este programa, o nos pueden llamar. Dios les bendiga, no se enojen conmigo, tranquilos. Si Dios está con ustedes, me alegro. Y si Dios está conmigo, pues tenemos que escucharlo y lo tenemos que recibir, porque como dice la Biblia, palabra de Dios y no de hombre. Bendiciones para todos.